Padre, te damos gracias por esta tarde, por tu amor, por tu bendición, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has dado gracia, paz, bendición. Y ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra en este hermoso capítulo 4 de Filipenses, donde podremos encontrar muchas enseñanzas que son importantes, son claves en el desarrollo de la vida cristiana. Señor, mi oración es que cada uno de los que escuchen y vean este mensaje puedan, Señor, también asimilar todos estos principios y poderlos aplicar sobre todo a nuestras vidas todos los días de nuestra vida hasta que estemos en presencia tuya, Señor. Gracias por esta tarde, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, a todos los que estuvieron orando por mi salud. Ya estoy bien, gracias a Dios. Ya mi espalda está recuperada totalmente. Ya tengo nuevamente movimiento. El domingo no pude estar siquiera en el templo porque no podía ni sostenerme en pie por el dolor de espalda. Pero gracias a Dios, ya las oraciones de todos ustedes ya estoy mucho mejor. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro tema, hermanos, del día de hoy. Vamos a hablar ahora acerca de los requisitos para poder gozar de la vida en Cristo, para poder estar disfrutando de la vida en Cristo. Hay requisitos que nos marca la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de requisitos, no estamos hablando de cumplir obras o de cumplir ciertas acciones a favor de nuestra salvación, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de requisitos para gozar en Cristo, se supone que ya somos cristianos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, ya somos hijos de Dios, pero como seres humanos que estamos viviendo todavía en la tierra y estamos expuestos a todas las cosas que suceden en el mundo, pasamos por momentos de tribulación, pasamos por momentos de prueba, pasamos por momentos difíciles que tenemos que ir encarando todos los días nosotros. Ahora, la diferencia es cómo estamos nosotros atravesando por medio de todas esas tormentas. Cómo el cristiano es que tiene la certeza de que a pesar de las circunstancias difíciles, podemos mantener el gozo del Señor en nuestro corazón. Y puede ser que haya lágrimas en nuestro rostro y puede ser que haya dolor en nuestro corazón, pero eso no va a impedir el gozo del Señor. El gozo del Señor no es necesariamente estar todo el tiempo muriéndonos de risa. El gozo del Señor es una satisfacción de que hay una confianza que hemos puesto en el Señor a través de conocerle, a través de obedecerle y a través de seguir sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado alguna vez en una situación difícil donde piensas que el gozo se te va a ir, ¿verdad? Situaciones de enfermedad, situaciones financieras, situaciones familiares, conflictos personales, conflictos en el trabajo. No falta la persona, no falta la situación que hace que ese gozo tuyo como cristiano se te quiera ir. Todos hemos estado expuestos a esos momentos en los que sentimos que el gozo del Señor se nos está yendo por completo o alguien nos está robando nuestro gozo, ¿verdad? A través de sus acciones o a través de las cosas que llegan a decir quizás de nosotros y sentimos que nos roban el gozo del Señor. Todos hemos estado expuestos en un momento dado de nuestras vidas a ese tipo de sentimiento, a ese tipo de situaciones. Sin embargo, hermanos, para poder entender cómo funciona el gozo del Señor, hay una serie de requisitos que nos muestran estos primeros 9 versículos del capítulo 4 de Filipenses. Así es que si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en el capítulo 4 de Filipenses y vamos a empezar a ver cuáles son algunas de estos requisitos que necesitamos para poder mantener el gozo del Señor en nosotros, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Primer requisito, número 1, dice el versículo 1, vamos a ponerlo, déjenme aparecer ahí aparecí. Firmes y gozosos. El primer requisito para mantener el gozo de Cristo en nuestro corazón es mantenernos
firmes. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 4? Así que, hermanos míos, amados y deseados. Y fíjense lo que dice aquí Pablo. Gozo y corona mía, les dice a los hermanos de la iglesia de Filipos. Gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, siempre, hermanos, en el Nuevo Testamento, vemos constantemente que se habla acerca de estas coronas, ¿verdad? Aquí Pablo está mencionando una corona. Esto era una situación que los hermanos de Filipos y de todo el Asia Menor y de las iglesias alrededor entendían. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos vivían en una monarquía, en un imperio. Y lo común era que los reyes portaran coronas. Para ellos era muy significativo. Quizás para nosotros ahora ya en nuestra cultura occidental, en el año 2021, siglo XXI, pues no nos asombra mucho ni nos hace mucha gracia ver a alguien que traiga una corona puesta, ¿verdad? Lo vemos en las grandes ocasiones en algunas monarquías europeas que de vez en cuando usan esas coronas. Pero realmente no nos hace a nosotros una gran diferencia ni nos asombra mucho. Sin embargo, para los hermanos del primer siglo, ellos estaban acostumbrados a ver las coronas como la cumbre del éxito. Una persona que era coronada era porque había logrado de alguna manera, por parentesco, por herencia, por designación del emperador, lo que sea, pero había logrado un grado honroso delante de toda la sociedad. El que portaba una corona real, una corona de laurel, cualquier tipo de corona, significaba que tenía un grado muy privilegiado dentro de la sociedad. Así es que para ellos hablar de coronas era algo muy especial y lo entendían y lo veían también como algo a lo que quizás quisieran aspirar, aunque muchas veces en su condición de ciudadanos comunes y corrientes, pues no lo iban a poder alcanzar jamás, humanamente hablando. Pero Pablo y otros autores, el mismo Señor Jesús en la revelación de Apocalipsis también, mencionan constantemente las coronas. Y es interesante, hermanos, que veamos esto. Estamos hablando, no perdamos el tema principal, requisitos para poder gozar a Cristo, requisitos para que podamos disfrutar del gozo de vivir en Cristo. Ahora, las coronas, como les decía, era el sistema de premiación en el Imperio Romano y por supuesto se usa mucho en los escritos del Nuevo Testamento para referirse a la premiación que vamos a tener, pero mayormente estas coronas son para cuando lleguemos al cielo. Cuando lleguemos al cielo, ¿cuáles son estas 4 coronas de las que se habla en el Nuevo Testamento? Vamos a verlas rápido. Sabemos que tenemos la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Les pongo los versículos como referencia, no los vamos a ir viendo todos porque se nos va todo el tiempo. Pero 1 Corintios 9, versículos 24 al 27, nos habla acerca de la corona incorruptible. ¿Quién va a recibir esta corona incorruptible? ¿A quién se le va a dar esta corona incorruptible? Bueno, de acuerdo a esta escritura, esta corona se va a dar por una vida de servicio al Señor, por haberte dedicado a servir al Señor. No estoy hablando que seas pastor de una iglesia, estoy hablando de que tu vida como cristiano se caracterizó por luchar, por seguir persistiendo en el servicio al Señor. Esa es la corona incorruptible que vamos a recibir. Pablo lo compara con los atletas, ¿verdad? El que lucha como atleta recibe una corona en las Olimpiadas. Así es que nosotros tenemos que esforzarnos por tener la corona incorruptible. También se menciona en Santiago y en Apocalipsis la corona de vida, la corona de la vida. ¿Quién o cuál es la causa por la que podremos recibir la corona de la vida? Por permanecer fieles a Cristo. Ahora, cuando hablamos de la corona de vida,
No estamos hablando de que te vas a ganar la vida eterna. La vida eterna ya la recibimos por salvación en Cristo Jesús. Si están de acuerdo en esto, por favor, mándenme unos likes. Amén, diciendo amén, ¿verdad? Es más, déjenme ponerlos aquí porque no los veo. Aquí los voy a poner. Ok, ahí sí voy a ver los likes. Por permanecer fieles a Cristo. Ya recibimos la vida eterna. Punto. Ahora, después de la vida eterna, cuando lleguemos delante del Señor, vamos a poder recibir alguna de estas coronas adicionalmente. La corona incorruptible, recibiremos la corona de la vida por permanecer fieles a Cristo. Vamos a recibir también, o algunos recibirán, la corona de justicia. La corona de justicia en 2 de Timoteo 4, 1 al 8 nos dice que va a ser para aquellos que se mantengan en la sana doctrina, que enseñen la sana doctrina, que vivan la sana doctrina y que se mantengan sin apartarse de la doctrina del Evangelio. Esa es la corona de justicia, porque entenderíamos, la justificación a través de la sana doctrina. Así es que esta es otra corona muy interesante que vamos a recibir. Después viene también en 1 de Pedro 5, 1 al 4, nos habla acerca de la corona de gloria. ¿Quién va a recibir esta corona de gloria? Para los que cuidaron la iglesia, los que estuvieron trabajando a favor de la iglesia, no solamente pastores de tiempo completo, sino todos aquellos que estuvieron ayudando, colaborando para cuidar a los hermanos, a las ovejas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice 1 de Pedro, nos entregará la corona de gloria, hermanos. Así es que estas son 4 coronas de las que se hablan en el Nuevo Testamento para premiar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero, volvamos a nuestro tema. El versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses, Pablo les está diciendo a los hermanos, gozo y corona mía. Estas 4 coronas que les acabo de describir, ahí están, perdón, no se las había puesto. Estas 4 coronas, hermanos, son para cuando lleguemos con el Señor. Son para cuando estemos ya frente a frente con el Señor, sea que muramos físicamente nosotros o que el Señor venga por nosotros. Estas 4 coronas son para cuando lleguemos con el Señor. Va a ser la premiación, los Óscares, ¿verdad? Los Grammys, como le quieras llamar, las coronas que el Señor nos va a dar. Pero Pablo, hermanos, es muy interesante aquí que él menciona a los hermanos de Filipos y les dice gozo y corona mía. Esta corona, hermanos, del gozo de saber que eran parte de un cuerpo, de una iglesia, eso es la única corona, que nosotros vamos a poder disfrutar durante el tiempo de la iglesia, durante el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Esta es la única corona de la que nosotros podemos ahorita ya sentirnos orgullosos y satisfechos. ¿Cuál corona? El saber que somos parte de una iglesia, el amar a nuestros hermanos, el saber que hay una iglesia llena de gente imperfecta si tú quieres, pero es llena de gente que ha sido redimida por la misma sangre que nosotros. Esa es una corona de gozo, hermanos. Gozo y corona mía. Recuerden el tema principal de Filipenses, el gozo de vivir en Cristo. Así es que mientras estamos en la iglesia, hermanos, somos premiados, tenemos esa corona. ¿Cuál es esa corona? Todos los hermanos, toda la gran familia de Cristo que juntamente con nosotros se está esforzando porque algún día dejaremos esta corona terrenal llamada iglesia para estar en la presencia de Dios recibiendo las 4
coronas que el Señor ha prometido a los que aman su venida. Por supuesto, si nos mantenemos firmes en estos parámetros. Así es que el versículo 1 del capítulo 4, hermanos, nos habla acerca del gozo de la iglesia. ¿Cuál es un requisito para gozar la vida en Cristo? Un requisito para gozar a Cristo a plenitud. Disfruta de tu iglesia. Disfruta del cuerpo de Cristo, disfruta de servir al Señor, disfruta de involucrarte en las cosas del Señor, disfruta en servir a los niños, a los jóvenes, a la iglesia, en el área donde tengas que servir. No tienes que ser pastor necesariamente. Todos podemos servir y ese es una parte del gozo, hermanos. No podemos ver el servir al Señor, el servir dentro de la iglesia como una obligación. No lo podemos ver como una carga. No podemos ver el amar a nuestros hermanos como una carga para nosotros. Lo tenemos que ver como una corona que el Señor nos ha dado en su promesa. El gozo es para mostrarse. Es para disfrutar durante nuestra vida en la tierra. Aquí es donde necesitamos el gozo del Señor. Siguiente requisito. Tenemos que ser de un mismo sentir. Dicen los versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Probablemente se refiere a Epafrodito, que fue el que llevó la carta. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, otro hermano, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están ya en el libro de la vida. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Estas dos hermanas, Evodia y Síntique, dice Pablo que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Fueron dos hermanas dentro de una misma iglesia en Filipos que por alguna causa, por alguna razón, llegaron a tener desacuerdos y empezaron a estar en diferente sentir. Y quizás, no lo dice extensamente, pero quizás empezaron a causar cierto tipo de problemas dentro de la iglesia. Así es que Pablo está pidiendo a la iglesia que tenga un mismo sentir. Este síndrome de Evodia y Síntique, hermanos, es un síntoma, es un conflicto muy común dentro de todas las iglesias. En todas las iglesias siempre va a haber personas que están en desacuerdo la una con la otra o las unas con las otras. No necesariamente son dos personas. A veces son grupos completos de personas. Un grupo de Evodias y un grupo de Síntiques que están en constante choque dentro de las iglesias. Yo lo he visto infinidad de veces en muchas iglesias. Iglesias que se han dividido, se han despedazado. ¿Por qué? Porque las Evodias y las Síntiques nunca pudieron estar en un mismo sentir. Ahora, siendo realistas, este es un conflicto muy común dentro de todas las iglesias. Se llega a dar, llega a suceder. Por supuesto que hay muchos elementos ahí que no vamos a ver ahorita, pero entra la discordia, la envidia, entra muchísimas cosas, malos entendidos y demás. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros para conservar el gozo de estar en el Señor? Fueron compañeras de combate en el Evangelio. Eso tenían en común. Junto con Pablo, Evodia y Síntique fueron de las que estuvieron ahí para formar, para levantar la iglesia en Filipos. Esto es muy importante. Pablo en ningún momento las está rechazando ni las está subestimando. En otras cartas, como en Corintios, Pablo se expresa de algunas personas que lo abandonaron, que lo dejaron. Y Pablo, inclusive de algunos de ellos, llega a decir a los cuales tuve que entregar a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, esos fueron casos muy gruesos. Aquí era un caso simplemente de algún desacuerdo que hubo entre estas dos personas, ¿verdad? Porque la carta general de Pablo es de reconocimiento, de alegría, de gozo. Pablo no habla aquí para regañar a nadie ni para exhortarlos, porque era una iglesia ejemplar.
la de Filipos. Así es que Pablo no rechaza a estas dos personas, no las subestima, pero sí necesitan de un cristiano maduro que las ayude. Ayer Marisol, en el grupo de mujeres, en el cafecito de mujeres, mencionó algo de esto muy importante. Muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude. Muchas veces estamos trabados en alguna situación difícil, personal, quizás con otra persona, y necesitamos un cristiano maduro que nos ayude a destrabarnos, que nos ayude a salir adelante. Pablo le está pidiendo aquí al compañero fiel, puede ser, como les dije, a Epafrodito, que fue el que llevó la carta, el mensajero que llevó la carta a Filipos. Puede ser que le haya pedido a él o a un cristiano maduro de la iglesia que ayudara a resolver este problema. La idea era que pudieran estar en un mismo sentir, porque es un requisito para poder vivir en el gozo del Señor. Vivamos de acuerdo. ¿Puede haber diferencias entre cristianos? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que podemos tener diferencias. No se trata de que todo el tiempo todos estemos totalmente de acuerdo en todo. Tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes opiniones, tenemos diferente manera de hacer quizás las cosas y no siempre vamos a estar de acuerdo. Eso no es ningún problema. El problema es que, a pesar de nuestras diferencias, podamos seguir en un mismo sentir. Es decir, no perdamos de vista el objetivo, no perdamos de vista la meta por la cual estamos trabajando y sirviendo al Señor, como dice Pablo, combatiendo en el Evangelio. No perdamos ese sentir. Porque si perdemos ese sentir y otro tipo de sentimientos se empiezan a albergar en nosotros, entonces vamos a fracasar. La obra va a sufrir y va a haber consecuencias si es que no somos capaces de dirimir nuestras diferencias. Como dice Pablo en 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencias en el cuerpo, es decir, que no haya conflictos en el cuerpo. No puede haber conflictos en el cuerpo. ¿Puede haber diferencias? Por supuesto que sí. Puede haber diferentes puntos de vista y tiene que haber, porque ahí hay riqueza en diferentes puntos de vista. Yo opino de una manera, otro de otra, y entre todos logramos un consenso y buscamos lo mejor para la obra de Dios. Pero no perdemos de vista que estamos en un mismo sentir. Espero que entendamos esto, hermanos. Acuérdense que Jesús nos ordenó, se tienen que amar unos a otros. ¿Podemos tener diferencias? Sí, pero eso no quiere decir que nos dejemos de amar. No quiere decir que dejemos de tener el mismo sentir. Así es que cuando hay conflictos dentro de la iglesia, hermanos, como requisito para gozar a Cristo, tenemos que permanecer en un mismo sentir. Vamos al siguiente requisito. El versículo 4. Este probablemente es el versículo clave o el versículo emblema de la carta a los Filipenses. Recordemos que Pablo está escribiendo desde la cárcel. La situación de Pablo no es nada cómoda. La situación de Pablo es más bien difícil. Cuando hablamos de cárcel, en nuestros días es algo penoso, es algo feo, es algo doloroso. Pero en las cárceles romanas, hermanos, la cosa era muy fea, las mazmorras, los calabozos, los cepos, las cadenas, era una situación muy fea, la insalubridad dentro de esos calabozos, ratas, alimañas por todos lados, no había higiene, en fin. Cuando estamos hablando de cárcel en Roma, era una situación muy desagradable, hermanos. Y desde ahí, desde esa cárcel, Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, por si no les ha quedado claro, se los vuelvo a repetir, regocijaos, alégrense en el Señor siempre, regocijaos. El versículo que debe de darnos mucha esperanza, hermanos, en medio de las situaciones que estemos atravesando. Y este es el versículo clave de esta carta. ¿Cuándo nos tenemos que regocijar? En medio de la prueba, regocijaos. Cuando algo nos sale mal, cuando no nos salen las cosas como quisiéramos que nos salieran, entonces
regocíjate. En medio de la enfermedad, regocíjate. No es fácil cuando estás doblado con un dolor. No es fácil cuando estás en una cama de hospital. No es fácil cuando estás viendo a un ser amado sufriendo las consecuencias de una enfermedad. No es fácil, pero la palabra de Dios dice, regocíjate en el Señor siempre. En todo tiempo, para acabar pronto, dice Pablo, regocíjate, sea cual sea la situación, estés atravesando lo que estés atravesando, regocíjate en el Señor. Ahora, hermanos, mucha atención aquí. Regocijarse en Cristo no quiere decir que nos volvamos indolentes ante una situación. Ay, esa persona está sufriendo, bueno, pues hay que gozarnos en el Señor. No. No se trata de volvernos indolentes a una situación. No se trata tampoco de restarle importancia a un problema. Si un asunto requiere de nuestra atención y requiere inclusive que estemos preocupados y que estemos pensativos y buscando una solución, no quiere decir que no lo estemos pasando así. Eso no impide, hermanos, el gozo del Señor. Tampoco quiere decir regocijarnos, no quiere decir actuar de manera irresponsable, ¿verdad? Ay, estoy en esta situación, no pagué y me van a cortar. Bueno, igual me gozo en el Señor, total, que pase lo que tenga que pasar. No se trata de eso. No es así. Tengo que ser responsable y tengo que actuar en consecuencia. Pero tener el gozo del Señor, hermanos, significa que en toda circunstancia, en todo momento, en todo tiempo, tengo una plena confianza en Cristo, basada en el conocimiento de su palabra y en la obediencia. Hermanos, aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Cómo podemos ser gozosos en Cristo cuando nuestro tanque de gasolina está vacío y no tenemos ni $1 para echarle gasolina al carro? ¿Cómo puedo estar gozándome en el Señor cuando acabo de tener un conflicto con mi esposa o con mi esposo? ¿Cómo puedo estar gozoso en el Señor cuando veo que mis hijos se están apartando de la senda del Señor? ¿Cómo puedo estar gozoso en el Señor cuando me acaban de dar un diagnóstico adverso de mi salud o de un ser amado mío? ¿Cómo puedo estar gozoso en medio de una situación que me acaban de despedir del trabajo a lo mejor? No se trata de que te estés muriendo de risa. Se trata el gozo del Señor en que tengamos el conocimiento de su palabra, y al conocer la palabra de Dios, yo entiendo entonces que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entiendo que en el monte de Jehová será provisto. Entiendo entonces que Jehová es mi sanador. Entiendo entonces que el Señor me mandó a perdonar y amar y a ser responsable con las otras personas. Entiendo que el Señor me dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Cuando yo entiendo la palabra de Dios y la obedezco, independientemente de la circunstancia que estoy pasando, estoy viviendo en el gozo del Señor. El gozo del Señor, hermanos, no lo da la risa, no lo da la alegría, no lo da como lo da efímeramente el alcohol, las drogas, te hacen sentirte eufórico, alegre. Ese no es el gozo del Señor. El gozo del Señor no tiene que ver con euforia. Mucha gente dice, vamos a manifestar el gozo del Señor, y es ponerse a reír a carcajadas. Eso no tiene nada que ver con el gozo del Señor. El gozo del Señor es convicción en la palabra de Dios, es certeza, es saber, tener la seguridad de que Dios está conmigo en todo momento, de que Jesucristo dijo, yo voy a estar contigo
pase lo que pase, que Jesucristo me dijo, vas a ser zarandeado como trigo, pero yo voy a estar intercediendo por ti para que tu fe no falte. El tener el gozo del Señor en mi vida es saber que tengo un mediador que se llama Jesucristo delante del Padre y que es el sumo sacerdote que está intercediendo de noche y de día delante de mí para que aún en medio de las pruebas yo pueda salir siempre fortalecido. De eso se trata el gozo del Señor. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entendamos el concepto de la palabra de Dios. Entendamos la obediencia de la palabra de Dios y entonces podremos vivir en el gozo de Dios constantemente. Podremos tener el gozo de vivir en Cristo si entendemos la palabra de Dios y tenemos la convicción de lo que significa. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se trata el gozo del Señor, mis amados hermanos. De eso se trata. De eso se trata. Ustedes saben que yo tengo guerra a veces en el Facebook de gente que pone sin ton ni son versículos y promesas y si estás de acuerdo pon like y dale esto y lo otro. No se trata de likes, de cosas que ni siquiera a veces entendemos. Ponemos promesas, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Regáleme un amén. Y todo el mundo amén, sí, amén. No, espérate. El que tú digas el Señor es mi pastor y nada me faltará es que estás entendiendo lo que significa el señorío de Cristo. No es el Señor es mi pastor, no es Jehová es mi pastor. Estás entendiendo lo que significa estar bajo la sujeción, bajo la autoridad de un pastor que se llama Jesucristo. Cuando lo entiendes, entonces entiendes también la responsabilidad que esto conlleva. No solamente es un amén, no solamente es un like, es entender lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros a través de su palabra. De eso se trata el gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siguiente requisito para poder gozar a Cristo. Tenemos que aprender a ser gentiles y pacientes. Gentiles no tiene que ver con gentiles de judíos y gentiles. Gentiles y pacientes. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿A qué se refiere la palabra gentileza? Tiene que ver con paciencia, tiene que ver con razonabilidad, tiene que ver con amabilidad. Son rasgos de carácter, son rasgos de personalidad que debemos de aprender a mostrar con las personas. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. Obviamente con la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es muy fácil ser paciente con la gente dentro de la iglesia. Es muy fácil ser razonables con la gente dentro de la iglesia y ser amables con los hermanos. Eso es muy fácil. Pero ¿qué tal afuera? Pablo está diciendo que nuestra gentileza, es decir, nuestro buen carácter, nuestra manera de responder, nuestra manera de actuar delante de las personas, tiene que ser igual dentro y fuera de la iglesia, con todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. Tenemos que aprender a reaccionar y a responder con gentileza. Hermanos, no hay nada más feo que un cristiano enojón y corajudo y un cristiano que por todos lados anda gritando y maldiciendo y enojándose y poniendo en mal el evangelio. Tenemos que aprender a ser gentiles. De eso se trata el gozo del Señor. Es un requisito. Tenemos que ser amables, razonables con las personas. No tenemos que ser irascibles. Se nos va el gozo. Se nos acaba el gozo del Señor. Tenemos que aprender a ser gentiles y pacientes. Y dice aquí Pablo, al final de este versículo 5, el Señor está cerca. Ahora, muchos pueden decir cuando dice Pablo esto, el Señor está cerca, amén, sí, ven Señor Jesús. Pero no. No está hablando Pablo acerca de la segunda venida de Cristo cuando dice el Señor está cerca.
porque él hubiera dicho, la venida del Señor está cerca. Cuando dice el Señor está cerca, significa que el Señor está cerca de nosotros a todo momento. No solamente cuando lo invocamos para pedirle algo, sino en nuestro diario vivir. Cuando yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú estés conmigo todos los días, por favor. Tu promesa dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, 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 amén. 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 El Señor va a estar contigo cuando estés en el trabajo. El Señor va a estar cerca de ti cuando estés en la casa. El Señor va a estar cerca de ti cuando estés a solas. El Señor va a estar contigo cuando estés arreglando tu coche, cambiándole el aceite. El Señor está contigo cuando andas en la tienda. El Señor está cerca de nosotros en todo momento. Así es que por eso Pablo está diciendo esto. Vuestra gentileza sea conocida, o sea, pórtate bien, sea amable, da ejemplo de que eres cristiano con todo el mundo, porque el Señor anda cerca de ti. Se lo pediste, ¿no? O nada más le pedimos que esté con nosotros cuando estamos en problemas. Cuando nos sentimos solos, desesperados, tristes, angustiados. Ah, Señor, yo quiero que estés conmigo. Pero cuando andamos en las nuestras, ahí sí, no, mejor Señor, tú no estés conmigo. No, el Señor está con nosotros. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, dice en Deuteronomio. ¿Para qué? Para actuar a favor de su pueblo, para actuar a favor de nosotros. Pero el Señor está cerca de nosotros, todos los días. Todos los días. Aquí no es para que digas, amén, sí, ven Señor Jesús. No, no estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la cercanía del Señor a través del Espíritu Santo de Dios. Él no se va, Él está con nosotros, está junto a nosotros, está con nosotros todo el día. Así es que por eso Pablo dice, el Señor está cerca, aguas. Fíjate bien cómo te conduces delante de toda la gente, porque esto es un requisito para poder gozar la vida cristiana, para poder gozar a Cristo, para poder saber y disfrutar el gozo de vivir en Cristo. Vamos al versículo 6. Tenemos que ser cristianos de oración. Cristianos de oración, dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Jesús nos enseñó claramente, hermanos, claramente que el afán no va a cambiar las cosas. Por mucho que nos afanemos, nuestras circunstancias no van a cambiar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que actuar con responsabilidad, no tenemos que dejar las cosas a la última, al aventón y al azar a ver quién lo arregla. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero no nos afanemos, hermanos. No nos afanemos por conseguir cosas que no están en el plan de Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 6, 25 al 33, apúntenlo si quieren o véanlo aquí en el video. Mateo 6, 25 al 33, en el Sermón del Monte, Jesús nos habla mucho acerca de este tema, de no afanarnos. ¿Por qué? Hay tres razones principalmente por las cuales no nos tenemos que afanar. Primero, entendemos que estamos bajo el cuidado del Señor. Esto es parte del gozo de vivir en Cristo. Yo entiendo que yo estoy bajo el cuidado del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo he experimentado a lo largo de mi vida. En situaciones difíciles, en situaciones de escasez. Yo entiendo y le digo, Señor, no me voy a afanar. Tengo que trabajar, por supuesto que sí. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo hago. Pero yo entiendo que estoy bajo el cuidado del Señor. Jesús dijo, vean las aves de los cielos. Ellas no siembran, ni cosechan, ni están guardando en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hermanos? Cuidado con el afán. ¿Necesitamos vivir? Sí. ¿Necesitamos ropa? Claro que sí. ¿Necesitamos comida en nuestra mesa? Sí. ¿Necesitamos un techo? Claro que sí. ¿Necesitamos el carrito? ¿Necesitamos gasolina? ¿Necesitamos ir a la tienda? Por supuesto que sí. El Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas,
y tiene cuidado de nosotros. Yo estoy bajo el cuidado del Señor. Yo no sé si tú lo puedes decir ahí en tu casa donde estás, en voz alta. Yo estoy bajo el cuidado del Señor. Y yo sé que el Señor nunca me va a dejar. Y hermanos, yo les he platicado algunos testimonios y me pasaría el resto de la tarde aquí platicándoles testimonios de cuantísimas veces mi esposa y yo y mi familia, mis hijas, hemos visto el cuidado del Señor. En medio de la nada, Dios proveyendo. De la nada, Dios supliendo. Aún sin sueldo, Dios proveyendo. Aún sin trabajo, Dios proveyendo, siempre bajo el cuidado de Dios, sin necesidad de entrar en afán, en tronarnos los dedos y ver qué vamos a hacer. Porque no vale la pena afanarse, también dice el Señor. Esa es otra verdad. ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? Por más que se afane, hermanos, no se puede. No puedes añadirle un codo. No puedes crecer 30 centímetros más de tu estatura. No se puede por más que le hagas la lucha, ¿verdad? De jovencito, cuando empecé a noviar con mi esposa, con Rosy, yo quería crecer, porque ella es más alta que yo. Y cuando yo iba por ella al trabajo, ella en el trabajo usaba tacones muy altos, así grandototes, y ella por atención, cuando yo iba por ella, se quitaba los taconzotes y se ponía zapatitos bajitos, chanclitas, ¿verdad? Y pues más o menos quedábamos, aunque todavía me sacaba un par de pulgadillas ahí, ¿no? Y yo estaba traumado, tenía 17 años, estaba traumado, y decía, yo necesito crecer. Y compré un aparato que vi que anunciaban en unas revistas, que lo ponías era una cosa así que le jalabas y supuestamente eso me iba a estirar la columna vertebral. No crecí ni un centímetro. Me afané. Jesús dice, ¿quién puede crecer? Por más que se afane. Así es que no vale la pena afanarse, hermanos. Lo que somos es lo que somos. Lo que tenemos es lo que tenemos, ¿verdad? Dios nos provee las cosas necesarias, sí, pero no tengo que estarme afanando por lo que no tengo. Y la tercera enseñanza que nos da Jesús respecto a esto, eso es lo que hacen los incrédulos. Eso es lo que hacen. Se afanan y quieren más y más y más y más y más y no se sacian. ¿Por qué? Porque hay un vacío interior que lo quieren llenar con cosas materiales y están buscando todo el tiempo llenar eso. Nosotros no necesitamos eso. Nuestra suficiencia es Cristo. Así es que tengamos lo que necesitamos tener, estemos contentos con lo que tenemos. No estoy diciendo que nos conformemos ni que seamos mediocres. ¿Quieres tener una casita bonita? Qué bueno, trabaja y ten tu casita bonita, pero que no se convierta en un afán, que no se convierta en tu meta de vida, que no se convierta en lo único para lo que vives y trabajas, para tener tu casa, wow, y cuando ya la tienes resulta que te da un infarto. Ya hasta ahí llegamos. No te afanes. Ten las cosas que tengas, lo que Dios te vaya permitiendo tener, pero no te afanes. No tiene ningún caso caer en el afán. Los gentiles buscan estas cosas. Nos invita el versículo 6. Llevemos todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este es el requisito para vivir en el gozo del Señor. Vivamos en el gozo del Señor. Tengo necesidad, la presento delante de Dios. Acá está, Señor, mi necesidad y te doy gracias por lo que tengo. Y te doy gracias por lo que no tengo también. Si tú crees que lo necesito, Señor, y me lo puedes dar, bendito sea tu nombre. Si no lo necesito y no me lo das, bendito sea tu nombre de igual manera. No me voy a afanar por lo que no tengo. Así es que llevemos nuestras peticiones en toda oración y ruego, pero siempre con acción de gracias delante de Dios. Muchos cristianos o mucha gente tiene una mala actitud y que podría decirse, ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? Tiene que ser al revés. Es completamente al revés. ¿Por qué preocuparnos cuando podemos orar? Amén.
Amén. Más requisitos para gozar a Cristo, para gozar de la vida cristiana. Gocemos de la paz de Dios. Versículo 7. Gocemos de la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué padre versículo, hermanos. El resultado de la vida de un cristiano que ha vencido la preocupación, que ha aprendido a descansar en el Señor, va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que es más grande de lo que nosotros mismos podríamos siquiera imaginar. Es una paz que no tiene límites. Es una paz que no se va a terminar. La paz que el mundo da tiene límites. Mucha gente se siente en paz cuando tiene todos sus satisfactores completos. Es decir, tiene un sueldo, tiene dinero, tiene cuenta en el banco, tiene su casa, tiene su carro, tiene la escuela, tiene esto, tiene todo. Ahí está, ya está en paz. Pero en cuanto una de esas cosas le falta, entonces se le acabó la paz. Porque no es la paz del Señor. La paz de nosotros sobrepasa todo entendimiento. Si de pronto no tengo algo, no importa, estoy feliz y gozoso, lo que decía el profeta Habacuc en el capítulo 3. Si la higuera no da fruto, yo estoy contento en el Señor. Si las vacas son quitadas de la majada, yo estoy contento en el Señor. Si no hay ovejas en los corrales, yo estoy contento en el Señor. Y si falta el fruto de la vid y del olivo, yo me sigo regocijando en el Señor, porque mi paz, mi gozo y mi confianza no viene de lo que tengo, sino de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esa es la vida cristiana y ese es el gozo de vivir en Cristo. Así es que la paz del Señor no tiene límites. La paz del Señor la podemos recibir, pero no la vamos a poder entender. No te esfuerces en tratar de entender esa paz que llegas a sentir aún en medio de las situaciones difíciles. En este año de pandemia yo hablé con mucha gente enferma y con mucha gente que murió y con gente que vio morir a sus seres amados. Estoy hablando de cristianos llenos del poder de Dios. Y ellos siempre expresaban, es que esta paz, está muy fuerte el problema, pero tengo paz en el Señor, tengo paz de lo que está sucediendo en este momento. Oye, pero estás muy malito, mano, y no estoy bien. Tengo paz en el Señor, a pesar de que no puedo respirar, a pesar de que estoy en el hospital, pero tengo la paz del Señor, hermanos. No la podemos entender. Simple como eso, simple como eso. La recibimos, no la podemos entender. Esa paz no está sujeta a las circunstancias. La paz del mundo sí. Cuando todo está bien, estás en paz. Cuando algo se sale de control, pierdes la paz. La paz de Dios no. La paz de Dios no tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo, porque viene precisamente de Dios. La paz es una parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, ¿verdad? Es de las tres primeras que vienen de Dios. Amor, gozo y paz. Vienen de parte de Dios. Allá en Gálatas capítulo 5. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarda, esto es muy importante, hermanos, ahí lo vemos en el versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz del Señor, hermanos, guarda nuestros pensamientos. Cuando algo empieza a salir mal, hermanos, ¿qué es lo primero que viene en el ataque del enemigo hacia nosotros? ¡Pum! Los pensamientos. Te vas a morir, se va a morir, va a pasar esto, va a pasar el otro, te van a quitar la casa, te van a quitar esto, vas a perder el carro, te quedaste sin trabajo, no tienes con qué darle de comer a tus hijos, te va a pasar acá, te va a pasar allá. Y los pensamientos, hermanos, es el área donde viene inmediatamente el enemigo a tratar de atacar. Lo vimos en la lección número 2 del curso de discipulado. La mente es el campo de batalla, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos en Cristo Jesús. Y todos esos pensamientos adversos, hermanos, que vienen, los puedo desechar con la paz del Señor. Y es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Decía el himno
un himno que cantábamos, paz, paz, cuán dulce paz, y dice, es algo que solamente los amados de Dios podrán comprender. El mundo no lo va a entender. El mundo no va a entender por qué tienes paz en tu corazón cuando estás sufriendo la pérdida de alguien. El mundo no va a entender por qué tienes paz en tu corazón cuando te acaban de correr del trabajo. El mundo no va a entender por qué tienes paz cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Porque solamente los que hemos confiado en Dios, solamente los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, podemos entender y disfrutar esa paz que proviene del Señor. Del Señor. Así es que esa paz. Ahorita que termine el tiempo en lo que nos despedimos, les voy a poner ese canto que se llama Paz, Paz, cuán dulce paz. Escúchenlo si gustan hasta el final. Vamos rapidito, que nos quedan 2 versículos. Seguimos en los requisitos para gozar a Cristo. Nuestros pensamientos tienen que estar puestos en Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, esto es algo muy, muy, muy importante y me gustó mucho cómo lo expresa aquí el estudio. Déjeme ver dónde está aquí. Ok. El doctor Jim Getz ha dicho que estas cualidades, las que les acabo de leer, estas cualidades que se pueden usar como criterios en cualquier cultura y momento dado de la historia, porque este es el criterio final. Es decir, este es el filtro. Es el filtro de nuestros pensamientos, hermanos. ¿Cuál es? Acá está. Hay que aprender a pensar en las cosas buenas. Los buenos pensamientos van a afectar nuestra conducta, nuestras acciones y nuestro carácter. ¿Ok? Buenos pensamientos van a afectar nuestra conducta de manera positiva, nuestras acciones y, por supuesto, nuestro carácter natural. Estas cualidades o criterios siempre van a ser actuales en cualquier época, en cualquier generación. Nada de que, bueno, esto funcionó para los abuelitos allá atrás hace 50 años, ahorita para la nueva generación no sirve. Claro que sirve, hermanos. Esto es actual, esto es atemporal, es decir, no tiene fecha de caducidad. Esto es la palabra de Dios y estos son los principios y los criterios que tienen que funcionar para que nuestras mentes estén libres de pensamientos negativos y estén libres para obedecer la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos criterios? Tiene que ser verdadero. Pueden leer después ustedes Efesios 4:25. Ese pensamiento tiene que ser hablar la verdad. Tiene que ser honesto. Romanos 13:13. Tiene que ser justo. Miqueas 6:8. Tiene que ser puro. Efesios 5:3 y 4. Tiene que ser amable, dice Romanos 12 del 9 al 10. Tiene que ser de buen nombre y tiene que ser algo en lo que podamos meditar. Y estas acciones en las que vamos a meditar será poder meditar también en Cristo. Si pensamos en estas actitudes, en estos criterios, ¿cómo puedo evaluar lo que estoy recibiendo? ¿Cómo puedo evaluar lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo evaluar esta situación que estoy viviendo en mi vida? Bueno, tiene que ser verdadera, tiene que ser honesta, justa, pura, amable y tiene que ser de buen hombre. Es decir, no me avergüenzo delante de nadie de lo que va a suceder. Si este razonamiento está en nuestra mente, entonces estamos meditando nosotros también en Cristo. Este es un requisito, hermanos, para vivir en el gozo del Señor. Queremos vivir en el gozo del Señor, nos gusta el gozo del Señor, es algo hermoso para nosotros. Aprendamos a filtrar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se contaminan todo el tiempo, son bombardeados todo el tiempo por pensamientos totalmente opuestos a estos criterios que estamos hablando aquí. Así es que aprendamos a estar dentro de los pensamientos de Cristo Jesús. Y por último, el versículo 9 nos habla de que tenemos que ser buenos ejemplos.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una gran responsabilidad. Tenemos que hacer lo bueno. Tenemos que hacer lo bueno. El reto de todo cristiano, de los líderes de la iglesia y nosotros como cristianos, debe de ser el desafiar a otros a seguir nuestro propio camino. Mucha gente muy fácil se zafa. No me veas a mí porque yo soy imperfecto. Mira a Cristo. Pablo dice, véanme a mí. Hagan lo que aprendieron de mí. Hermanos, este es un desafío muy grande. No cualquiera se anima a decirle a la gente esto. Pero esta es una buena meta a la que nosotros podemos aspirar. Lo que aprendiste de mí, es decir, lo que te he enseñado de la palabra de Dios. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien acerca de la palabra de Dios. No solamente eres el pastor o el predicador o cuando te invitan a predicar, no. Todos, a nuestros hijos, a nuestra familia, todo el tiempo tenemos la oportunidad de enseñarles acerca de la palabra de Dios. Y Pablo dice, lo que aprendiste de mí. Después dice, lo que recibiste de mí. Hermanos, ¿qué es lo que está recibiendo la gente de nosotros? ¿Recibe atenciones? ¿Recibe amor? ¿Recibe cuidado? ¿O recibe desprecios, malas caras, malas palabras, groserías? ¿Qué es lo que recibe la gente de nosotros? Dice Pablo, lo que recibiste de mí. Lo que ustedes ahí en Filipos recibieron de mí. Eso quiero que ustedes también lo hagan con otros. No sé si nos atrevemos a decirle esto a la gente, hermanos. Yo no sé si me atrevería a decirle a la gente, hermanos, lo que han recibido de mí, así como yo les he tratado, traten a toda la demás gente. No sé si me atrevería a hacerlo. ¿Te atreverías tú? No sé. Lo que oíste de mí. No solamente lo que me enseñaste a través de las predicaciones, sino lo que me escuchaste hablar en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas. ¿Aprendiste a hablar como yo? ¿Aprendiste a hablar de manera, hablando la palabra de Dios? ¿O oíste de mí quejas, murmuraciones, chismes, envidia, celos, hablando mal de otras personas? ¿Qué fue lo que oíste de mí? ¿Cómo me oíste hablar? No de qué me predicaste. Eso está en la primera. ¿Qué aprendiste de mí? Pero más allá de las predicaciones, ¿qué es lo que la gente aprende de nosotros en el diario conversar? En el diario platicar. Nos atrevemos a decirle a la gente, mira, lo que has oído de mí, yo quiero que tú hables igual que yo. Es más, ¿nos atrevemos a decirle a nuestros hijos? Así como yo hablo, yo quiero que tú hables también. Wow, ¿nos atrevemos con los hijos? Y por último dice, lo que viste de mí, la conducta, la forma en cómo me conduzco, la forma en cómo actúo, la forma como trato a la gente, la forma como te trato a ti, lo que viste de mí, lo que has visto en mi forma de ser. Yo quiero que tú también lo hagas. 4 áreas, hermanos, muy difíciles a lo mejor. No sé quién se atrevería a decirle, empezando por nuestros propios hijos, lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que has oído de mí y lo que has visto en mí, esto haced. Y fíjense cómo lo pone Pablo aquí, Lo pone como una orden, como un imperativo. No dice, considérenlo a ver si les parece más o menos aceptable y traten de hacer. No. Dice, esto haced. Es una orden, es un imperativo. De la manera como yo me comporté con ustedes y todo lo que aprendieron de mí, yo quiero que ustedes igualito eso hagan. Si lo hacen, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho y el Dios de paz está conmigo. El Dios de paz está conmigo porque yo he logrado hacer lo que Cristo me enseñó que hiciera. Y si tú lo haces, entonces el Dios de paz estará contigo. No sé si nos atrevemos a decirlo, hermanos. No sé si nos atreveríamos a
decirle a la gente, a la iglesia, a nuestras familias, hagan exactamente, actúen exactamente como yo, imítenme, y entonces el Señor va a estar con ustedes. Y el Dios de paz entonces estará con ustedes. No sé si lo podríamos decir. Requisitos para gozar a Cristo. La próxima semana, si Dios permite, hermanos, terminamos este estudio. Ya es la número 12 y estaremos terminando el estudio de Filipenses y ya les avisaré cuál es el siguiente libro que vamos a estudiar. Espero que haya sido de bendición y que esté siendo de bendición, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por estos versículos, 9 versículos del capítulo 4 de Filipenses, estos requisitos indispensables para poder vivir en el gozo del Señor todo el tiempo, Señor. No es solamente reír, no es solamente convencernos o autoconvencernos de que debemos de estar felices todo el tiempo. No, se trata de conocimiento, se trata de determinación, se trata de convicción, se trata de tener fe y sobre todo obedecer tu palabra, Señor, para poder aprender a vivir en el gozo del Señor. El gozo tuyo, Señor, no tiene que ver con risas, no es un estado de ánimo, es un estado de vida permanente en el que nosotros debemos de aprender a vivir. Señor, enséñanos a mantenernos en el gozo del Señor constantemente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos.